Muy buenas tardes a todos. Gracias a las personas que ya se empezaron a unir para hoy nuestro segundo día de segundo webinario. Vamos a esperar un par de minutos a que más personas se unan y vamos a dar continuación a nuestro segundo webinario. Ok, perfecto. Ya vi que más personas se han estado uniendo, entonces voy a proceder al inicio. Muy buenas tardes a todos. Gracias por unirse el día de hoy a nuestro segundo webinario de la serie Trazando los Pasos de la Migración en Centroamérica, una mirada desde la niñez, la adolescencia y la juventud. En este segundo webinario estaremos compartiendo metodologías y experiencias investigativas. Solo para recordar, entonces en el primer webinario estuvimos situando la pregunta, problema y el contexto de cada uno de los países participantes en nuestra investigación, los cuales son Honduras, El Salvador y Guatemala, y estuvimos discutiendo acerca de cómo distintos factores económicos, sociales y políticos han afectado estos distintos procesos de migración enfocados en este caso en la niñez, la adolescencia y la juventud. Am, entonces, para el día de hoy estaremos, como mencioné anteriormente, compartiendo metodologías y experiencias investigativas. Entonces, el objetivo de este segundo webinario es presentar, compartir, discutir y retroalimentar las metodologías que han guiado el proceso investigativo en los países centroamericanos pertenecientes al proyecto RCYP, Rights for Children and Youth Partnership. Adicionalmente, se buscará esclarecer los marcos epistemológicos que enmarcan los procesos investigativos, dependiendo a la pregunta, problema y el contexto de cada región. Entonces, como acá dice, estaremos hablando un poco acerca de metodologías, métodos, marcos epistemológicos en la primera parte del webinario, y en la segunda parte vamos a proceder a hablar acerca de la experiencia investigativa y cómo distintos factores han afectado o han beneficiado la recolección de datos para cada uno de los investigadores que hacen parte del proyecto. Antes de empezar el webinario, y como lo hicimos la vez pasada, vamos a proceder a dar un pequeño reconocimiento a la Tierra. Para aquellos que no sepan, el reconocimiento de la Tierra se hace con el objetivo de abrir el espacio en el que nos reunimos el día de hoy, reconociendo que estamos situados en territorios donde comunidades indígenas y originarias de cada región han sufrido por procesos históricos y coloniales, y es nuestra responsabilidad como investigadores reconocer estos acontecimientos y trabajar en pro para ayudar a estas comunidades. Entonces, el equipo RCYP se encuentra actualmente en las regiones de Ciudad de Tegucigalpa y Ciudad de Danlí, Ciudad de San Salvador, Ciudad de Guatemala y Toronto, territorios que ancestralmente pertenecen a las comunidades de Tolupán, Lenca, Pec, Nahuapipiles, Cachiquel, Pocomán, Anishinaabe, Mississaugas y Haudenosaunee. Como equipo investigador reconocemos que procesos históricos y coloniales han afectado su permanencia en esta locación geográfica, y nos comprometemos a seguir abogando por la defensa de sus derechos y el reconocimiento de comunidad entre nuestras distintas sociedades. Perfecto. Entonces, no siendo más, voy a darle la palabra a a nuestros panelistas del día de hoy, y vamos a empezar esta pequeña retroalimentación respondiendo a la primera pregunta, la cual es: ¿cuáles son los marcos teóricos, metodología y métodos con los cuales están guiando su investigación? Entonces, para eso vamos a empezar con algún delegado de Honduras. Hola, eh, buenas tardes. Para el caso de Honduras, en relación a la primera pregunta, con los marcos teóricos y metodológicos, pues son diferentes investigaciones las que se han llevado a cabo aquí, en el caso de las migraciones, y en las distintas se han utilizado diferentes marcos. Básicamente son tres. Uno es la teoría crítica de derechos humanos, el enfoque colonial, que es el otro, y también tenemos la teoría push and pull. En el caso de la teoría crítica, los autores propiamente de la teoría
parten del pensamiento clásico, pero se orienta hacia lo jurídico y posteriormente con pensadores como Habermas y Benjamin, se trata de abordar la reflexión sobre los derechos humanos. En este caso, una de las preguntas teóricas para el análisis es sobre cómo poner en práctica toda la normativa escrita en papel sobre los derechos humanos. Esas son como las ideas principales que orientan todo el análisis teórico en relación a la teoría crítica. En el caso de la teoría push and pull, el punto de partida también es el enfoque clásico, económico, con el que se ha empezado a tratar el fenómeno migratorio, con el que se empezó a tratar el fenómeno migratorio. Y bueno, en este caso el análisis se orienta sobre todo a conocer los factores de atracción y expulsión entre los países de origen y de destino, y el análisis sobre todo busca reconocer cómo funcionan estas dinámicas de atracción-expulsión, atracción en el caso de los países de destino y expulsión en el caso de los países de origen. Y finalmente con la teoría colonial, pues esta busca desprenderse de los enfoques clásicos que anteriormente se mencionan, como por ejemplo este enfoque económico, y estudia el fenómeno migratorio a través de las relaciones de poder colonial establecido. En ambas teorías, la push and pull y la de el enfoque colonial son más macro, o sea que se enfocan sobre todo en las condiciones estructurales. Sin embargo, la teoría de derechos humanos es más micro, entonces al final termina con una reflexión sobre todo la experiencia del individuo. En relación a los diseños, principalmente se han utilizado dos en todas las investigaciones. Uno es el diseño fenomenológico, este sobre todo en los jóvenes, y está centrado en la experiencia a través de su propia narrativa, y el otro es el diseño etnográfico, centrado sobre todo en las prácticas. En ambos muestras de estudio se han hecho entrevistas a profundidad y grupos focales, ¿sí? Para aplicar estos diseños. A su vez, la muestra estuvo compuesta por hombres y mujeres de nacionalidad hondureña entre 16 y 24 años de edad, que estuvieran pensando en migrar, en marcharse fuera del país, o que ya lo hubieran hecho, ¿sí? Por otro lado, también la otra muestra, la otra parte de la muestra son los perfiles institucionales, y para poder hacer la entrevista a estas personas el único requisito era ser trabajador o trabajadora de alguna de las instituciones involucradas en el área de estudio, en este caso en el área de las migraciones, ¿sí? Básicamente esos son los marcos teóricos metodológicos que se han utilizado en todas las investigaciones sobre migración que se han hecho aquí en Honduras hasta el momento. Muchísimas gracias, Ana. Entonces me gustaría hacerle la palabra al delegado de El Salvador, el licenciado Edwin. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En el caso de El Salvador hay mucha investigación desde una perspectiva generalmente asociada a los niños con familia, con mujeres. Entonces, con el trabajo pretendemos desde la etnografía y desde la fenomenología comprender un poco precisamente desde la perspectiva de los niños inmigrantes su forma de ver la migración, su proceso de viaje, su preparación antes. Y como fundamentos teóricos, sí, hemos estado fundamentando sobre todo en los procesos migratorios sobre la base de teoría de género, el enfoque de colonial y el enfoque de derechos humanos. Esto nos ha servido como sustento teórico para enmarcar precisamente esa perspectiva, esos relatos que manifiestan los niños y los niños. En relación al acceso a la información, bueno, tenemos hecho grupos focales con adolescentes. Nos hemos centrado en diversos grupos. Uno de los grupos es precisamente de los niños y niñas y adolescentes de 16 a 24 años que han sido retornados de México y Estados Unidos. Hemos podido entrevistar, gracias a las instituciones que nos han apoyado, a adolescentes que han sido bueno, deportados prácticamente de Estados Unidos, ahí que han arribado al aeropuerto de El Salvador. También hemos podido entrevistar a adolescentes que
prácticamente que ya son mayores de edad, arriba de 18 años y que en la misma condición. Entonces, eso ha sido. Y los otros adolescentes que vienen aquí por la frontera de Chinama, Yatú. Entonces, ha sido un poco variado, digamos, el, la información de cómo la hemos tenido y hemos trabajado con grupos focales. En relación a las instituciones, igual hemos, tanto fundaciones privadas como instituciones públicas, hemos podido entrevistar a instituciones sobre el rol que están desempeñando, sobre sus prácticas, sobre su visión, sobre sus contenidos. Y precisamente estas teorías nos van a servir precisamente para ver esos estándares, ¿verdad? En términos de derechos humanos, en términos de la aplicación de los contenidos mismos, de los procesos migratorios que muchas veces están regulados. Entonces, ese ha sido el trabajo que hemos estado haciendo, pues, en relación a los procesos de investigación. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Y em, me gustaría entonces pasarle la voz a algún delegado del país de Guatemala que quiera compartir sus métodos y sus teorías, por favor. Gracias, Daniel. Como se habrán dado cuenta, este es un estudio colaborativo donde participamos los tres países con enfoques y teorías en común que estamos aplicando precisamente para este proceso de investigación. Y lo valioso en los procesos de investigación cuando estamos desde la academia es que precisamente estamos valorando la importancia que tiene el cambio epistemológico y ontológico en la manera de hacer investigación y en la manera de hacer investigación en estos procesos de migración. Y lógicamente, tal como está expuesto acá en las diapositivas, nosotros en el proceso de investigación y para no separar el trabajo de investigación empírica de la teoría, también hemos considerado, al igual que los compañeros de los otros países, las epistemologías del sur con enfoques decoloniales, precisamente porque nosotros somos países marcados en los aspectos de la desigualdad desde tiempos de la colonia. Entonces, esos marcos son los que nos han permitido a nosotros entender y comprender por qué la trascendencia que tiene el fenómeno migratorio. Y desde ese marco también hemos comprendido la importancia de que no solo como marco metodológico, sino como marco teórico también, incorporar el tema de la fenomenología para describir y explicar precisamente el fenómeno migratorio con las personas y desde las personas que están en el proceso migratorio. E igualmente, en el marco de conocer cuál es el proceso, el enfoque fenomenológico, pero para ir a las instituciones y pasar del discurso a la práctica y saber qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, cuáles son las implicaciones que tienen las instituciones en los procesos de migración, estamos utilizando la etnografía institucional que nos va a permitir establecer qué es lo que está haciendo cada una de las instituciones en el fenómeno de la migración y en este marco de este contexto transnacional, especialmente porque Guatemala termina siendo parte de ese corredor por donde transitan los migrantes de Honduras, de El Salvador, de Haití, de Venezuela y de diferentes países que van con destino a Estados Unidos o a Canadá, según sea el caso. Estos son básicamente, desde el tema de la etnografía institucional, el propósito es ver
cómo, dónde y si las prácticas que están organizadas en las instituciones son las que describen en los manuales de función, porque tenemos las políticas, las normativas y esta serie de discursos, pero más allá del discurso de las políticas y las normativas, lo que queremos saber es cómo desarrollan esa cultura en las instituciones. De manera que también para nosotros, en el caso de la investigación de Guatemala, es sumamente importante considerar también la teoría crítica de los derechos humanos, especialmente desde también los marcos epistemológicos de las epistemologías del sur. Estos, entre muchos enfoques y teorías, consideramos que es importante no solo revisar la narrativa oficial que predomina en los diferentes países de la migración, sino cómo se explican las causas, las consecuencias y cómo están orientadas específicamente las políticas que ocultan esas narrativas. Lo podemos ir revisando desde la etnografía institucional. Y básicamente sería eso para conocer cómo, la situación de los derechos humanos de los migrantes, el tema de la criminalización de la migración y cómo se politiza un fenómeno tan complejo y multicausal como es el tema de las migraciones. Estos serían básicamente para describir y explicar la realidad en el contexto de la migración, en el contexto de Guatemala. Muchísimas gracias, doctora Belia, por su contextualización y explicación. No sé si alguno de los países quiera complementar algo más o considera que ya se ha dicho todo. Ok. En ese caso, entonces, vamos a tener, antes de empezar con la segunda pregunta, vamos a tener un descanso de 3 minutos para que nuestros participantes que se acaban de unir, si tienen preguntas, por favor vayan creando sus preguntas, ténganlas a la mano. Vamos a realizar una ronda de preguntas al final y recordarles a los participantes que los y las participantes que las preguntas pueden ser de este webinario o si tenían algunas preguntas del primer webinario también son bienvenidas. Vamos a dar el espacio para aquello. Entonces, ya nos vemos en 3 minutos. Ok, entonces invito nuevamente a los panelistas a que nos vayamos uniendo de nuevo para dar respuesta a la segunda pregunta. Ok. Perfecto. Entonces, vamos a continuar con la segunda pregunta y la segunda pregunta dice, ¿de qué manera la experiencia tanto investigativa como personal ha influenciado la forma de hacer investigación? Entonces, para eso vamos a invitar a la licenciada Ana de parte de Honduras a que por favor inicie la discusión. Sí, hola, buenas nuevamente. Bueno, para responder a la segunda pregunta, aquí en Honduras partimos de una recolección de información en la experiencia investigativa en el contexto de la pandemia del COVID-19. Y bueno, por un lado, conseguir la información, esto quiere decir las bases de datos donde están las personas que cumplen con el perfil migratorio fue bastante difícil porque estas bases de datos solo las manejan algunas instituciones del gobierno y solo ellas tienen acceso, y al solicitar uno acceso como investigador o investigadora, pues resulta complicado, sí, en este contexto de investigación resulta complicado y se complica más debido a que uno no puede ir a la institución porque no estaban abiertas todavía. Entonces,
en sí la pandemia complica la cuestión de que es online o es a través de correos electrónicos. Entonces ese fue como un primer obstáculo metodológico para la recolección de información. Una vez que pude conseguir los perfiles, la entrevista se tornó también una cuestión que había que hacer con bastante delicadeza, porque había que buscar a la persona y había que saber si esta persona podía participar o quería participar en una entrevista que fuera, que fuera a través de una llamada online, telefónica. Entonces no era fácil saber cuáles eran sus condiciones y no era fácil saber si disponía de internet para participar. Y una vez esto, pues también la privacidad que la persona tenía era importante, dónde hacía la entrevista, con quién estaba, porque si estaba o no estaba concentrada, si estaba o no estaba presente, al momento de dar la entrevista influía mucho en la información, ¿sí? Ya que al contar la experiencia migratoria, cómo fue, cómo salió del país y todo el tránsito, toda la experiencia de tránsito en la frontera, pues son experiencias bastante fuertes de contar, ¿sí? Para la mayoría de los casos. Entonces, que todo eso marchara bien era bastante difícil a través de esta dinámica en línea. Y bueno, también de parte de la gente, a veces había cierto hastío como para participar, no todo el mundo estaba disponible y como dije también, se me dificultaba la validación de la información por el contexto de pandemia y de ser en línea y la pérdida del contacto cara a cara. Por otro lado, una cosa positiva es que el hecho de estar aquí y vivir en el mismo contexto que las personas viven al irse del país, también me ayuda a comprender su experiencia y llevar su experiencia, su lenguaje no académico a un lenguaje más académico y sustentado, eh, sustentado teóricamente, siempre entendiendo que esta persona está en un mismo contexto en el que estoy yo y que de alguna forma hay ciertos códigos que uno puede comprender de lo que ellos están tratando de transmitir y bueno, poder llevar esto a texto para explicarlo teóricamente, creo que es como una de las, perdón, una de las cosas positivas y una de las cuestiones que influyó bastante para que la investigación tenga como los marcos teóricos que tiene. Básicamente esto es en relación a Honduras y bueno, gracias. Muchísimas gracias, licenciada Ana. Entonces le paso la voz al licenciado Edwin de El Salvador. Bueno, en el caso en el caso de El Salvador, la recolección de la información ha sido compleja precisamente primero porque hay una visión pues de que todos los niños no pueden participar en determinados procesos que requiera verbalizar sus emociones, ¿va? Y lo otro también es el tema del COVID, ¿va? Pero igual yo creo que uno de los grandes retos precisamente que tenemos es cómo narrar esas experiencias y descifrar los códigos subjetivos que a veces manifiestan los niños migrantes. En el caso particular de la experiencia que estamos acumulando y que estamos alimentando, implica que hay muchos relatos, muchos testimonios de niños que hay veces hay niñas que a veces solo quedan precisamente a nivel de caso, a nivel de casuística, a nivel de estadística. Hay una riqueza en ese sentido de verbalizar sus emociones y tiene que ver precisamente con esa pertenencia de buscar un futuro, de buscar un nuevo destino. Creo que han llegado sobre los adolescentes, sobre todo, y a ese momento de decir, bueno, yo tengo derechos y es una forma, si se puede decir, de precisamente decir, mire, yo aquí estoy, pues yo tengo. Y lo interesante es precisamente cómo nosotros vamos desde fundamentar de las diferentes teorías que ya hablamos, esos elementos precisamente verbalizados y no verbalizados que tienen que ver con el discurso que ellos manejan sobre la migración, sobre su proceso de reencuentro familiar y en algunos casos bien complejos tiene que ver con la violencia de género, porque sí, una entrevista que tuve con adolescentes
fue bastante impactante por la situación planteada. Entonces sí, es un tema, hay una riqueza de información pues sobre sus testimonios, sobre sus vivencias, sobre sus viajes, sobre sus expectativas y creo que ese va a ser uno de los retos. Y es interesante ver que la migración en El Salvador, ahí buscando información, es como de 1882, el primer migrante que el salvadoreño que llegó a Nueva York, por cierto, y que creo que un periodo después fueron los niños a La Parva. Entonces sí, creo que hay mucha información que se está recopilando, pues, y que la investigación precisamente nos va a dar precisamente unas mayores perspectivas precisamente de esa titularidad, de esa exigibilidad y obviamente de la condición misma como titulares de derecho a migrar, a participar, a construir su futuro y que ese es el reto que tenemos quizás como investigadores. Gracias, por ahí me quedaría. Perfecto, muchísimas gracias, licenciado Edwin. Y ya para cerrar esta última pregunta, me gustaría invitar a algún delegado del país de Guatemala. Gracias, Daniel. Pues bueno, yo tal vez empezaré por el tema de las propias vivencias y las propias experiencias. Digamos, algo que nos ha influenciado mucho, particularmente es el tema de que dentro de nuestra propia experiencia de vida tenemos familiares que viven en Estados Unidos, familiares que alguna vez se vieron forzados a migrar, ¿verdad? Entonces eso nos posiciona de alguna manera, pues se puede cuestionar un poco el tema de la neutralidad axiológica. Sin embargo, también nos posiciona desde la posición precisamente de poder entender claro, sabemos que el fenómeno de la migración va cambiando y las razones por las cuales pudo haber migrado mis abuelos son diferentes a las razones por las cuales existe la migración actual, ¿verdad? Se puede hablar un poco del tema de violencia, tanto estructural como de Estado, ¿verdad? Que de alguna manera pues, va prevaleciendo en el tiempo y que retornan, por ejemplo, en el caso de la coyuntura guatemalteca. Sin embargo, pues sabemos que el fenómeno atiende a otras causas, ¿verdad? Entonces, pues bueno, nos ayuda primero a posicionarnos nuestra propia experiencia desde una cuestión axiológica, pero también epistémica, ¿verdad? Esto, pues, nos lleva a luego, pues, durante el proceso de investigación, a indagar desde la fenomenología, ¿verdad? Los conocimientos de la experiencia de los entrevistados, ¿verdad? En este caso, pues en su mayoría jóvenes, y debido a la limitación que impone una pandemia como el COVID-19, algo de lo cual no estábamos preparados y nunca habíamos tenido una experiencia, digamos, esta generación, pues en el ejercicio de investigación, ya el tema de conseguir entrevistas, pues se vuelve un poco complicado en un sentido de que uno necesita apoyarse de otras organizaciones que le permitan a uno pues tener esa accesibilidad, ¿verdad? Y bueno, entonces, digamos, se ve limitado, pero también complementaria a eso, uno va identificando otras estrategias, por ejemplo, los ejercicios de observación, poder estar presente en las fronteras, ¿verdad? Poder estar presente en un proceso de retorno, pues nos ayuda a observar y a entender, pues la dinámica de movilidad, movilidad que al final atiende a una cuestión de desplazamiento forzado. Y es el hecho de que no se puede quedar uno establecido en un espacio. Entonces, dentro de la cuestión de poder entrevistar a alguien, pues no puedo estar en este espacio donde quiero entrevistar a alguien y necesito de igual forma hacerlo de manera telefónica, ¿verdad? Pues nos limita también la accesibilidad, que no todo mundo tiene un teléfono
o acceso a internet, ¿verdad? Entonces nos retorna de nuevo a lo que son las estructuras de vida, ahí sí que cotidiana, tomando el tema fenomenológico, donde no podemos o donde no existen condiciones para poder llevar a cabo este ejercicio de manera ideal, ¿verdad? Entonces, pues bueno, y luego pues esta experiencia, tanto si uno logró llegar a Estados Unidos como si uno logró retornar, pues son procesos traumáticos, ¿verdad? O sea, son procesos donde existen una serie de violaciones a derechos humanos, tanto por grupos criminales como por las mismas condiciones del desierto, así como institucionalidades que lo que hacen es expulsar, ¿verdad? Expulsar. Mi territorio me expulsa por mis condiciones y en otro país me expulsan porque no estoy de manera regular, ¿verdad? Entonces, claro, esto se replica también dentro de los espacios de los otros países. Por ejemplo, en Guatemala, ¿verdad? Existe una lógica de expulsión. Por ahí vemos la noticia de muchos policías intentando expulsar a una caravana de migrantes, ¿verdad? Entonces, y esto se replica en otros espacios. Y esta lógica de expulsión tampoco permite que uno pueda sentarse y profundizar dentro de la experiencia de cada uno de los entrevistados, ¿verdad? Por ahí dejaría un poco el tema. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Omar. Y muchas gracias por la retroalimentación de cada uno de los países. Acá podemos evidenciar que a pesar de que los países están conectados de alguna otra forma por el mismo contexto migratorio y por la cercanía de cada uno, las experiencias y las vivencias de cada uno de los investigadores es distinta y como lo explicaba la licenciada Ana al principio, em, la emergencia sanitaria por por COVID-19, perdón, ha, ha hecho este proceso investigativo un poco más difícil, ha desafiado a cada uno de los investigadores a buscar formas alternativas para llevar sus entrevistas, sus investigaciones y de la misma forma contactar distintas organizaciones para poder proceder con su proceso investigativo. Y es algo que no se había visto antes, no es la manera tradicional de hacer investigación. Así que muchas gracias por resaltar este punto y también me gustaría resaltar algo que dijo Mar y es que a la final estas cicatrices, como lo dice la presentación, son importantes al momento de hacer investigación, ya que, como lo menciona también la licenciada Ana, tener cercanía de personas que han emigrado de estos países y tener tan cerca estas historias nos hacen ver la forma en cómo hacemos investigación de una forma distinta. Por eso recurrimos a metodologías como la fenomenología para poder entender estas experiencias y entender cómo es que estos procesos han afectado de distintas formas a nuestros allegados en estos distintos países, ¿verdad? Entonces quería solo resaltar esos puntos. Muchas gracias a todos los panelistas por compartir. Y llegamos a la parte más esperada por todos, el espacio de preguntas. Entonces, recordarles a nuestros participantes que pueden utilizar la opción de levantar su mano si quieren preguntar de forma abierta. Si quieren utilizar el micrófono, entonces solo utilicen levantar la mano y yo voy a hacerles la palabra. O si quieren escribir su pregunta, como estamos haciendo en el primer webinario, yo con mucho gusto voy a pasar a leer la pregunta para compartirla con los panelistas. Y las preguntas pueden ser específicas a cualquiera de los panelistas, o en este caso cualquier país, o general para todos los países. Y ya, entonces podemos empezar a recibir preguntas. Recuerden que las preguntas pueden ser tanto de este webinario como del webinario pasado, ya que pues
nos corrimos un poquito del tiempo y yo sé que hay algunas personas que deben tener un poco de preguntas acerca del primer webinario. Y pues si no, entonces vamos a responder preguntas de este segundo webinario. Y también invito a los panelistas, si tienen preguntas para alguno de sus compañeros investigadores o investigadoras, también son bienvenidos a hacer sus preguntas. Ok, perfecto. Entonces acá tenemos la primera pregunta y va dirigida al panelista de El Salvador. Entonces dice, para el panelista de El Salvador, en la etapa de recolección de la información, ¿obtuvo acceso a la unidad de atención al migrante? Bueno, lo que tuvimos acceso fue a niños que han sido retornados, no la unidad como tal. Lo hicimos una institución que es parte del sistema de protección y que mira precisamente el tema migratorio. Entonces fue con ese consentimiento de tanto de la familia, del niño, del adolescente y de la institución que tuvimos acceso a ellos, pues, y que pues previo y que están en proceso de atención por parte de las instituciones públicas y privadas luego de su retorno a El Salvador, no la unidad como tal. Perfecto, muchas gracias. Entonces, mientras que recibimos más preguntas, yo sí tengo una pregunta para los panelistas. Y es que, pues estamos hablando acerca de metodologías y métodos y marcos epistemológicos. Y como estudiante de pregrado, muchas veces lo que sucede es que uno no está seguro acerca de qué camino tomar, dependiendo a la información que uno va recolectando, ¿verdad? Muchas veces pues, supongo que les ha pasado a ustedes como investigadores que uno dice, voy a irme por esta línea y uno comienza a analizar, hacer las entrevistas o a comenzar de a poco a analizar los datos y uno dice, no, tal vez la respuesta o este método o esta metodología no es la apropiada para el tipo de información que estoy recolectando, ¿verdad? Entonces, mi pregunta para los panelistas, bajo su experiencia es, ¿cómo ustedes hacen para identificar cuál es la metodología y los métodos más apropiados para la información que está recolectando? ¿Es importante hacer este proceso antes de ir a analizar los datos o prefieren dejar hacer este proceso después de la recolección de datos? Entonces, en el mismo orden, empezaríamos con, en este caso, la licenciada Ana de Honduras. Bueno, para el caso de Honduras, creo que hubo un dato que olvidé mencionar y es que todas las investigaciones eran de corte cualitativo. Eh, se- en mi experiencia, la investigación cualitativa inicialmente sí tiene como una idea de cuáles podrían ser las teorías que se podrían utilizar, pero se hace un proceso inverso, o sea, primero se recolecta la información, se hace un cuestionario, puede ser semi-estructurado, se realiza y se hace la recolección de información y ahí van saliendo como ciertos patrones de respuesta y salen muchos, siempre van a salir muchos patrones de respuesta, entonces uno tiene que elegir el que uno considere que puede desarrollar. También depende de lo que uno, por ejemplo, en el caso de las instituciones, el diseño era etnográfico, ¿verdad? Entonces el interés investigativo es conocer las prácticas que tienen las personas a través de su rol institucional, de lo que hacen día a día. Entonces ahí ya hay una cuestión bastante clara y aún así salen diferentes patrones de respuesta, pero ahí ya depende del investigador de cuál de esos patrones de respuesta quiere estudiar y también depende de la experiencia en relación a las teorías que conoce para ver qué teoría es más pertinente o qué teoría es más adecuada para ese patrón o para esos códigos que desea darle una explicación o un sustento teórico. Eso, básicamente. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciada Ana. Le paso la voz al licenciado Edwin de El Salvador. Bueno, en el caso de El Salvador, yo creo que hay que primero plantear qué es lo que queremos investigar, qué información queremos tener, cuáles son nuestros objetivos
y a qué grupo nos vamos a dirigir. Generalmente aquí el tema de la investigación migratoria en niños generalmente es a partir del dato, ¿va? A partir precisamente de ese dato. Entonces, la idea precisamente de este tipo de utilizar la etnografía institucional es precisamente para ver si las prácticas institucionales de alguna forma reflejan no solo el abordaje en relación al tema migratorio, sino también una visión de política de Estado, de participación de los diferentes sectores. Entonces, esa es la idea también de poder, desde la etnografía institucional. Y en el tema de la fenomenología, obviamente, recurrimos a dicho proceso precisamente porque queremos ver las perspectivas que tienen los mismos participantes de la migración, es decir, los niños, niñas y adolescentes. Generalmente, insisto que en el tema migratorio existe poca, bueno, el que ha tenido acceso a la información, va poca precisamente ese abordaje, esa profundidad, ese análisis y esos relatos, esas vivencias que se puedan transformar y darle sustento teórico, ¿va? Porque al final precisamente eso es lo que se persigue. Entonces creo que al momento de uno plantearse una investigación, debe precisamente ver qué es lo que pretende, ¿va? Y luego, pues obviamente ir en el camino, cuál va a ser mejor la sustentación metodológica, solamente. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciado Edwin. Y finalmente pasaré la palabra a algún delegado de Guatemala o delegado. Del equipo. Del Bueno, equipo. Para este proceso de investigación fue sumamente importante un encuentro que tuvimos previo a iniciar este proceso en territorios, cuando se planificó los objetivos y metas del proyecto en el marco precisamente de las recomendaciones de la Convención de Derechos del Niño. Esas recomendaciones fueron como nuestros primeros marcos para ir definiendo el proyecto, y en la planificación del proyecto de investigación precisamente se definieron cuáles iban a ser los temas, cuáles van a ser las metodologías, desde qué enfoques teóricos se iban a abordar cada uno de los temas, porque no solamente estamos revisando el tema de migración para compartir con los compañeros que están en el webinar, estamos trabajando paralelamente temas de las prácticas de educación, las prácticas de protección, también desde enfoques etnográficos. Estamos trabajando también los temas de violencia contra niños, niñas y adolescentes, cómo utilizan las redes sociales igualmente estos grupos de población, y por supuesto que hubo discusiones en cuanto a cuáles iban a ser las metodologías que nos iban a permitir tener una explicación más clara de los fenómenos, de manera que en los equipos nos hemos ido también, hemos tenido que leer y entrenarnos precisamente en temas de etnografía y en temas de fenomenología, y tal como los compañeros ya lo expusieron, precisamente la etnografía, como su nombre lo dice, etnografía institucional, es lo que básicamente estamos trabajando en las instituciones, y la fenomenología, para estar más cerca del fenómeno y saber cómo lo están viviendo los y las migrantes, pues es precisamente estos dos enfoques y teorías. Pero también, ¿por qué hablamos del derecho humano con enfoque crítico? Porque, como les dije, que el proyecto tiene un punto de partida en la Convención de Derechos del Niño, y cuando hablamos de la Convención de Derechos del Niño, es ahí donde se instala el programa de investigación. Estamos hablando de los derechos que son inherentes a todas las personas, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, origen, etnia, lengua, religión o cualquier otra condición. Y eso es lo que vemos nosotros en el marco del tema de la migración. Vemos una violación sistemática al tema de los derechos humanos, y este enfoque crítico, precisamente el enfoque crítico de los derechos humanos, es el que postula para nosotros que adoptemos una posición
de cómo se va a resistir precisamente a estas políticas que ahora ya se ve la migración más como un problema de seguridad en los países, ¿verdad? Que también es otro enfoque epistemológico y ontológico, el tema de seguridad y el desarrollo, el derecho a la seguridad y al desarrollo, que en un contexto de pandemia es un contexto de inseguridad y que donde se exacerban las vulnerabilidades para los y para las migrantes. De manera que el enfoque crítico de derechos humanos que también se incorpora en este proceso precisamente es para concientizarnos de que de las vulnerabilidades que tienen estos grupos y el tema de cómo los estados también están abandonando a los niños, niñas y adolescentes, en este caso, en el marco del derecho, del derecho a migrar, y de manera que el enfoque crítico de los derechos humanos también lo vemos como un proceso emancipador en el marco de las problemáticas estructurales que tenemos en nuestros países, y no solamente que se cumplan o no lo establecido en los instrumentos jurídicos. Por ahí lo dejo y creo que podemos ir. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Belia. Me encantó su pregunta, súper completa. Y acá tenemos otra pregunta. Entonces, esta pregunta va para Honduras y dice, para Honduras en tema de género y no en sí cómo se observa el paso de las personas LGBTI de la zona sur de América y cómo se apoya en dicho al migrante. Entonces supongo que se refiere a cómo se apoya a las personas LGBTI al proceso de hacer su migración. Supongo que eso va la pregunta. ¿Cómo se apoya a las personas LGTBI en su proceso Sí, migratorio? Pues, bueno, inicialmente, para el caso de género y para el caso de las personas LGTBI, hay una cuestión de vulnerabilidad bastante grande cuando van en tránsito, y ese es como el punto de partida de algunas instituciones que se dedican a brindarles apoyo. Pero en general, institucionalmente, sí es bien, o sea, no hay, de hecho, ni siquiera como un cuerpo de ONG demasiado grande, porque sí existen, pero casi no hay que se enfoquen en esta población. Entonces, como el punto de partida es cómo se agudizan, cómo se agudiza la vulnerabilidad al paso por ser una población minoritaria. Entonces, de ahí parten, pero aún así no es que haya un gran apoyo, ¿sí? Básicamente eso es lo que podría decir en este tema. muchísimas gracias, licenciada Ana, y muchas gracias por la pregunta. Eh, no sé si algún otro participante u otra participante tenga más preguntas. O de nuevo, si los panelistas tienen preguntas entre ellos, pueden preguntar antes de que cerremos el espacio para el día de hoy. Yo sí le quiero preguntar a Edwin, si el contexto político de El Salvador en este momento puede ser un elemento que favorece o que afecta el proceso de investigación en este tema de niños, niñas y adolescentes, y especialmente en el tema de migración hacia Estados Unidos, que tengo entendido que también los datos nos dicen a nosotros que la migración del Salvador se ha detenido. No sé si es por el contexto de la pandemia o es solamente la noticia que tenemos, pero es un dato de OIM. Muchas gracias, Bueno, doctora Belia, licenciada. bueno, la verdad que el contexto político sí, obviamente, está marcando la agenda política, ¿verdad? Sin embargo, por medio de consulta a instituciones públicas y privadas, hemos logrado de alguna forma avanzar. Y lo que pasa es que en el tema migratorio la información es más escasa precisamente porque
no todo el sistema, entiende el sistema de protección de niños y niños está inmerso en eso. Es decir, hay mucha atención al tema de migrantes, el tema niñez, pero algunas de esas instituciones no se tienen como parte del sistema de protección. Entonces, hay veces muchas de las actividades, de las acciones que se hacen en el marco de la atención a las niñas inmigrantes son unilaterales, ¿verdad? Son de un corte no asistencialista, pero sí desvinculado de las políticas públicas. Entonces, sí es un tema sumamente complejo, pues que de alguna forma marca una agenda política. Lo otro punto era, perdón, el tema también precisamente del contexto, ¿va? Entonces sí, obviamente sí está un poco marcado, ¿va? Precisamente, pero al final ha habido un relevo generacional, digamos, si se quiere decir así, en términos no solo de los procesos, ¿va? Sino también en términos de los operadores del sistema migratorio, ¿va? Muchas de las personas que a veces están al frente de las instituciones están precisamente en ese proceso, ¿va? Y que tiene que ver precisamente con los cambios de gobierno y con la nueva dinámica de la realidad que estamos viviendo, ¿va? Y que obviamente en el fondo pues está marcando una tendencia precisamente. Y en relación así de si ha disminuido o no, yo he podido entrevistar algunas instituciones y el último dato que pude entrevistar a alguien que tiene trabajo a nivel regional de Centroamérica, México, ellos han calculado que, bueno, antes se hablaba de 470, 500 personas que miraban diarias de El Salvador, ¿va? Y según esta persona que yo entrevisté anda por 290 personas, ¿va? Diarias. No sé cuál es el sustento, pero igual ella lo verbalizó, una institución privada, perdón, lo verbalizaron de que podían del dato. Y claro, esto tiene que ver, habría que ver lo interesante, esa disminución, ¿va? Si es efecto COVID, si es efecto, Sí. hay que decirlo, de la asistencia social a algunos programas que se están desarrollando en materia de migrantes, porque sí hay fases de seguimiento. He podido entrevistar a niños que tienen seguimientos de 6 a 1 año, es decir, una visita al mes, les hace la trabajo social, les hace la psicóloga, hay un proceso, ¿va? Lo que está pasando precisamente, pero sí hay un proceso, digamos, de atención a los niños migrantes que de alguna forma puede estar esto. Y lo otro también es precisamente el tema de la violencia, porque por lo menos la entrevista que he podido tener información, cuando uno indaga sobre el futuro y dice, no, hace tantos años estaba peor, hoy está mejor, o dicen, o sea, ya me puedo desplazar en la noche, ya puedo salir, ya puedo andar, o sea, no con la seguridad que tal vez ellos quieren. Y en el caso de las mujeres, sí siempre siguen dependiendo de una persona adulta para poder salir. O sea, las mujeres que he entrevistado, adolescentes, entiéndase, sí han podido, ellas han podido verbalizar que siempre, no ha habido ninguna que me ha dicho que siempre tiene que salir con una persona, entiéndase, hombre o mujer. Pero sí, hay muchos, digamos, variables o muchos fenómenos que pueden estar incidiendo precisamente en esa disminución quizás de un 30% de la cantidad que antes se tenía, que miraban del país, ¿va? Entonces, habría que profundizar precisamente en ese dato, pero quizás por ahí una de las respuestas, una conjugación de fenómenos coyunturales y situacionales, en el caso de COVID, ¿va? Y la coyuntura ahorita también hay mucho trabajo territorial, entonces posiblemente esté incidiendo en ese proceso. Y es bien interesante cuando uno mira también otras estadísticas. Por ejemplo, en el caso de jóvenes infractores, antes se atendía un promedio de 500 y quizás anda por 150. Entonces no sé la verdad qué está pasando. Eso, hay otros datos ahí que habría que analizar, pero sí es bien interesante quizás de otro tipo de investigaciones, ¿va? Solamente, gracias. Gracias. Ok, muchísimas gracias, licenciado Edwin. Y creo que con esta pregunta podemos cerrar por el día de hoy. No veo más preguntas en el chat. Entonces, agradecer a todas y todos los participantes del día de hoy en nuestro segundo webinario, compartiendo metodologías y experiencias investigativas.
extenderles cordialmente la invitación para la próxima semana, jueves 2 de diciembre a las 5 de la tarde, hora Centroamérica, en nuestro último webinario. Un pequeño adelanto, estaremos hablando acerca de resultados y vistas hacia el futuro. Entonces, los esperamos el próximo jueves. Ya saben, si tienen alguna pregunta que no se les ocurrió en este momento, pero quieren preguntarla, el próximo webinario vamos a estar respondiendo más preguntas, ya sean del primero, del segundo o pues del tercer webinario. Y agradecerles por su tiempo. Nada, cualquier duda que tengan, se pueden comunicar cordialmente conmigo. Y ya, muchas gracias a los panelistas por participar el día de hoy y esperamos verlos el próximo jueves. Ok. Ok. Bueno, Ok. gracias, saludos. Gracias. Hasta luego. Muchísimas Gracias. gracias. Saludos. Adiós, saludos. Que pasen buena noche. Buenas noches. Noche. Buenas noches. Buenas noches.